Hoy he sido invitada para hablar acerca de la interpretación del etiquetado nutricional. En realidad es un tema que creo que ya tiene algún tiempito estando en boga, como yo digo, se le ha dado una importancia sumamente alta, especialmente a raíz de todos estos problemas que hemos tenido acerca de las distintas enfermedades derivadas de los problemas de alimentación. Entonces, nada, la verdad es que es una presentación bastante corta que tengo para ustedes porque yo creo que lo más importante son las preguntas que todos ustedes tendrán. Supongo que la mayoría pertenecerán a la carrera de alimentos, de ingeniería en alimentos. Entonces, vamos a dejar un espacio al final, o no sé un poquito la modalidad, Isis, si me explicas. Sí, por Yo supuesto. no, yo estoy abierta a que mientras expongo me puedan preguntar, pero si la modalidad es al final, no tengo problema tampoco. Sí, así como usted dijo, al final de la sesión vamos a leer todas las preguntas. Entonces, si en el transcurso, chicos, chicas, tienen preguntas, las van escribiendo en el chat, que van a ser respondidas al final cuando ya termine eso. Ya, perfecto. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla, ¿ya? Sí, por supuesto. Me indican si ya la pueden visualizar a la pantalla compartida. ¿Sí? Ya. Bueno, como les decía, el tema de la interpretación del etiquetado nutricional básicamente parte de la necesidad de poder entender esta, esta parte tan fundamental al momento de saber seleccionar nuestros alimentos, porque prácticamente va a ser la manera en que el productor del alimento va a tratar de comunicarnos a nosotros como consumidores todas las propiedades, las ventajas que tiene el alimento de por sí. Entonces, partiendo de esto, entendemos que el etiquetado nutricional, ¿verdad? Es básicamente de acuerdo a las normativas que nosotros manejamos como Ecuador, tenemos el concepto de rótulo o etiqueta y se entiende como cualquier expresión, marca, imagen o cualquier otro material descriptivo o gráfico que puede ser escrito, que puede ser impreso, que puede ser marcado de cualquier forma en la cual se coloque adherido al envase y obviamente identifique y caracterice al producto, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal? Básicamente es proporcionar a los consumidores la información que necesitan y desean para poder elegir sus alimentos. ¿Ya? Esa es como que el enfoque principal que ve el proveedor o la persona que distribuye o que elabora el producto al momento de poner esta membreta o esta etiqueta. ¿Y por qué es importante para nosotros como consumidores el etiquetado nutricional? Desde nuestro punto de vista como consumidor, debemos entender lo que incluye la etiqueta de información nutricional porque de esta manera nos ayuda a tomar las decisiones más adecuadas que vayan relacionadas con los alimentos que más beneficien a nuestra salud. Entonces, por eso es tan importante el tema del etiquetado nutricional, porque probablemente todos nosotros que estamos ahorita aquí asistiendo a esta charla, estamos relacionados con el área de la alimentación, muchos de ustedes probablemente con el área de la salud, y entonces tomamos un alimento en nuestras manos que tenga un rótulo y decimos, y nos estamos familiarizados con esto, pero ustedes imagínense la situación de cualquier otra persona, una ama de casa, un abogado, un economista, un ingeniero civil que no está para nada relacionado con esta área ni de la alimentación ni de la salud, agarra un producto, empieza a revisar todo lo que dice y realmente es mucha información contenida en un membrete como para poder procesarla, ¿ya? Entonces aquí hay un claro ejemplo de una bebida con su etiqueta, ¿verdad? Que es información súper clave. En algunos casos encontramos mucha información contenida en un membrete y en otros casos encontramos información muy puntual,
Pero ¿qué hay en una etiqueta de alimentos? ¿Qué es lo que debe existir y qué es lo que hay y es de suma importancia para todos nosotros poder identificar? Bueno, pues como ven en la imagen, en primer lugar, cuando yo les presento una imagen de un producto, lo primero que solemos encontrar es la marca comercial, ya que es lo que va a estar más llamativo, más grande, que es el logotipo con el cual nosotros empezamos a reconocer el producto, ¿ya? Esta es una estrategia de mercado porque en base a esto nosotros identificamos, muchas veces adoptamos esa marca comercial como el nombre del producto y aquí podemos dar un sinnúmero de ejemplos. En la avena, el Quaker, en alguna bebida azucarada, Natura, en, no sé, en este mismo ejemplo, papas fritas, Rufles. Entonces empezamos a adoptar como nombre del producto una marca comercial, ¿ya? Por acá, si ustedes ven, está el nombre descriptivo del alimento o el nombre del alimento como tal, que siempre está como que en unas letras más pequeñas, a un costado, alineado de forma vertical, y está el nombre descriptivo, como su nombre lo dice, es el nombre real del alimento. En este caso es papas fritas con sabor a crema y cebolla, ¿ya? Por otro lado, también tenemos, en este caso, en esta etiqueta está el contenido neto, que es lo que nos sugiere cuánta cantidad de producto nos va a venir almacenado, en este caso, en esta bolsa de alimento. En el caso de alimentos que tengan masa escurrida, también debe haber una diferenciación entre contenido neto o masa escurrida. Está el tema de el sistema gráfico, que en este caso lo tenemos por delante. Hace algunos años, cuando el sistema gráfico, el reglamento del sistema gráfico se implementó en el Ecuador, exigía a los productores que el semáforo debía estar en la parte delantera de la etiqueta. Luego, después de muchas reuniones y observaciones por parte de la industria, lograron que este semáforo vaya a la parte de atrás. Pero no deja de ser un factor que hoy en día es obligatorio. También tenemos ciertas declaraciones de propiedades nutricionales, en este caso hacen mención al contenido de cero de colesterol, y en este mismo reglamento que nos obliga a usar el sistema gráfico está el tema de contiene transgénicos, ¿ya? En ese reglamento también que habla de que los productos que tengan ingredientes transgénicos lo tienen que declarar, también menciona que los alimentos que contengan menos del 50% de fruta en sus productos deben declararlo. Esto específicamente para el tema de bebidas. Ya cuando hay una bebida saborizada que tiene menos del 50% de la pulpa de la fruta, tiene que llevar esta frase en la cual nos hace conocer que básicamente no llega ni al 50% de fruta. Probablemente hoy en día no encontremos productos con esta denominación porque a la industria le ha tocado reformular, porque a nadie le gusta, ¿verdad? Colocar que tiene menos del 50% y que básicamente es una bebida con agua saborizada. Entonces es importante conocer las diferentes normativas y reglamentos para saber qué exigencias tiene la persona que está elaborando los alimentos al momento de poder distribuir su producto. Por otro lado, en la misma etiqueta, nosotros también tenemos que colocar el listado de ingredientes, que lo tienen puesto acá. ¿Ya? El listado de ingredientes es probablemente una de las cosas más importantes que nosotros hemos escuchado de los distintos profesionales que nos envían a revisar. Siempre revisa los ingredientes de tu producto, mira bien, no te quedes solo con la parte de adelante, con la impresión, con el marketing de la parte de adelante. Revisa bien qué dicen los ingredientes. Está también una declaración de alergenos, ya esto obviamente en consideración de ciertos alimentos que causan alergias, entonces es obligatorio y mandatorio describir cuando contiene trigo, cuando contiene leche, cuando contiene maní, en el caso de huevo también. Hay un sinnúmero de alergenos declarados de manera obligatoria que se encuentran también en la normativa correspondiente. También está el modo de preparación que debe tener nuestro producto en el caso que sea necesario, por ejemplo, una gelatina, ¿verdad? Debe indicar cómo preparar el producto que viene contenido en ese envase para que el consumidor sepa cómo hacerlo. Adicional a eso, también tenemos
la información del fabricante y del importador, que es muy importante porque esto nos va a dar una idea de quién está haciendo el producto. Y obviamente la parte más fundamental que creo que a todos ustedes les interesa, que es la información nutricional. Ya esta tablita que para muchos estará en chino, ya les digo, para nosotros probablemente sea muy familiar, pero para las personas que no están relacionadas, ver esa cantidad de números, esos porcentajes, no les genera ningún tipo de estrés ni preocupación, porque ante no saber, ¿verdad? Es como que no tengo idea qué está pasando. Yo en esta charla me he enfocado en dos cosas fundamentales, que son los ingredientes y la información nutricional, que creo que desde la base de nuestro conocimiento son las dos cosas primordiales que debemos entender para ir luego tratando de poder hacer una correcta interpretación de las etiquetas. En los ingredientes, como todos ustedes ya lo deben saber, son declarados de mayor contenido hasta llegar al de menor contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, dependiendo del número de ingredientes que yo tenga en mi producto, se concentrarán la mayor cantidad de ingredientes entre los primeros ingredientes, valga la redundancia. Entonces, aquí yo les he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, en estas hojuelas de maíz azucaradas, ¿verdad? Vemos que hay como ingredientes maíz, azúcar, malta, sal, ácido ascórbico, ascorbato de sodio, niacina, hierro reducido, óxido de zinc y así hasta llegar a ácido fólico. Entonces, como ven, a partir del ascorbato y del ácido sórbico viene una cantidad de vitaminas, los cuales han sido colocadas, adicionadas intencionalmente para lograr un objetivo en este producto. Pero realmente el producto se concentra en estos 4 ingredientes, que son maíz, azúcar, malta y sal. Entonces, entre el maíz y el azúcar van a estar concentrados básicamente el 80% de nuestro producto. En este caso, que es un yogur griego, nosotros únicamente vemos 2 ingredientes, lo cual es la leche entera y el cultivo láctico. Entonces aquí el 99% probablemente es la leche entera. En esta pasta de chocolate vemos que hay chocolate, avellanas, maní, proteína de suero de leche, cacao en polvo y glicósidos de esteviol, que es un edulcorante calórico. Y quiere decir que cacao en polvo y este edulcorante calórico probablemente esté con porcentajes muy bajos con respecto al chocolate, las avellanas y el maní, que son los 3 ingredientes principales. Y pues un cereal de quinoa, que básicamente es una quinoa 100%. ¿Ya? Entonces, esta diferenciación en la cantidad de ingredientes nos va a permitir a nosotros conocer en dónde está concentrada realmente el producto. Porque muchas veces vemos por ahí un azúcar al final de la línea de todos estos ingredientes y nos estamos preocupando porque tiene azúcar, pero si estoy diciendo que está último o penúltimo, probablemente su porcentaje sea muy bajito, dependiendo de la cantidad o número de ingredientes que tenga ese alimento. Los ingredientes es algo muy sencillo. Ahora pasamos un poco a la información nutricional. Algo que se me estaba olvidando y no quisiera dejar por alto, pasarlo, es que en el tema de los ingredientes es importante también, de acuerdo al cumplimiento con la normativa, que siempre se declare qué tipos de aditivos estamos usando, si pertenecen al grupo de los espesantes, de los gelificantes, tal vez de saborizantes, de antioxidantes, siempre es importante indicar, ¿ya? En cuanto a la información nutricional, pues aquí sí tenemos ya un poquito un sistema, como digo yo, más complejo de entendimiento, porque probablemente muchos nos hacemos bolas todavía al momento de interpretar una tabla nutricional. Primero, que ustedes tienen que saber que existen ciertos nutrientes que son de declaración obligatoria. ¿Ya qué quiere decir esto? Que sí o sí tienen que estar en mi producto, así mi producto no tenga ninguna cantidad de grasa, como es el caso de las bebidas saborizadas. Entonces, ¿cuáles son estos nutrientes de declaración obligatoria? Los que yo les he puesto en esta tabla, que es referenciada obviamente de la normativa de etiquetado, que es la 1334,
Entonces está el valor energético, que corresponde a las calorías o a la energía que tiene el producto. Está la grasa total, los ácidos grasos saturados, el colesterol, el sodio, los carbohidratos totales y la proteína. Como ven, son los nutrientes de declaración obligatoria. Nosotros aquí no estamos leyendo azúcares ni estamos leyendo fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que Ecuador no tiene obligatoriedad de declarar estos nutrientes. ¿Ok? Entonces, aquí al lado está colocado cuál es el porcentaje, cuál es el valor diario recomendado, como lo dice la normativa, para niños mayores de 4 años y adultos. Y aquí están pues los valores expresados en sus diferentes unidades. Para las energías está expresado en kilojoules y kilocalorías. Para la grasa total está expresado en gramos, al igual que para los ácidos grasos saturados. Para el colesterol y el sodio sabemos que se tienen que expresar en miligramos. Y para los carbohidratos totales y proteínas en gramos, ¿ya? Aquí hay una connotación importante que habla de que todos los productos que tengan un contenido total de grasa igual o mayor a 0,5% o 0,5 gramos por 100 ml o 100 gramos, debe declarar adicional a estos dos los ácidos grasos trans. ¿Ya? Entonces eso es importante. Cuando yo veo que mi producto tiene 0 gramos de grasa, el que yo voy a comprar, obviamente no tiene obligatoriedad de declarar ácidos grasos trans, pero si ya tiene 0,6 o inclusive 0,5, pues debo declarar la cantidad de ácidos grasos trans en el caso que los posea. ¿Cuál es la finalidad de tener esta información nutricional en una etiqueta? Bueno, como la propia normativa lo dice, es básicamente para facilitar al consumidor información sobre los alimentos y que puedan seleccionar lo que más les conviene. Lógicamente, esta información que es presentada tiene por objeto dar a conocer este perfil adecuado de los nutrientes hacia los consumidores, ¿ya? Y que ellos, a partir de este conocimiento, elijan la mejor opción. También es importante indicar que obviamente muchas veces se nos complica entender cuáles son los valores adecuados y esto va a depender obviamente de las necesidades o los requerimientos energéticos que tiene cada persona. Uno de los inconvenientes, por así decirlo, o tal vez de las cosas que no están bien claras, es que este valor diario recomendado, este porcentaje que nos ponen en las etiquetas, que más adelante vamos a ejemplificar, está dado o basado en una dieta de 2000 calorías, que si bien es cierto, es conocido como algo general, cada uno de nosotros tiene unos requerimientos calóricos específicos. Continuando con esta información, como les decía, los nutrientes de declaración obligatoria que los acabamos de ver, también tenemos que presentar cierto perfil de ácidos grasos cuando el alimento tiene más de 3 gramos de grasa total. Es decir, si mi producto, una vez realizado el análisis bromatológico, resulta que tiene 3,1 gramos de grasa total, yo tengo que abrir todo mi perfil lipídico de grasas y declararlos en la etiqueta. Esto es, adicional a los ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, tengo que declarar los monoinsaturados y los poliinsaturados. Esto es muy importante porque lo dice la normativa, lo declara mandatorio, ¿ya? Aquí tenemos, chicos, un ejemplo de lo que yo les he venido hablando de esta interpretación, o bueno, yo ahí ya tengo la tabla y qué hago, cómo la leo, qué miro. Básicamente hay una cosa muy específica en la que tenemos que darnos cuenta para poder empezar a ver los valores que están contenidos aquí, que es la porción. Los datos de la tabla nutricional, como se los he remarcado aquí, se basan en una porción sugerida, que generalmente viene sugerida por la empresa que elabora el alimento, ¿ya? Si yo no tengo una porción sugerida, la normativa me indica a mí que debo basar en 100 gramos de producto esta información nutricional, ¿ok? Para este ejemplo, tenemos un producto que la empresa que lo elabora ha sugerido una porción de 33 gramos. ¿Qué quiere decir esto?
que el contenido que viene en ese empaque es de 33 gramos porque me dice que tiene una porción por envase. Si me dijera que el contenido es 66 gramos, entonces sería porciones por envase 2, ¿verdad? Porque el contenido neto sería el doble. Y aquí es muy importante, como se los he puesto aquí, que revisemos esta parte de aquí, porque en base a esto van a estar sacados estos valores. En esta tabla específica, lo que nos dice es que los 33 gramos de producto, en este caso son las mismas papitas fritas que vimos al inicio, estas papas tienen 11, si yo me como el paquete entero de las papas, que generalmente es personal, me estoy consumiendo 11 gramos de grasa total, como es mayor a 3, ¿verdad? Declaro mono y poli, y dentro de mi declaración obligatoria está la saturada, que tiene 5 gramos, las trans, porque es mayor a 0,5 también la grasa total, tiene 0, monoinsaturada 5, poliinsaturada 1 gramo, colesterol me indica que tiene 0 miligramos, lo cual va en línea con la declaración que habíamos visto hace un ratito que decía 0 gramos de colesterol. Sodio me dice que tiene 190 miligramos en esa porción, carbohidratos 15 y proteínas 2. Y aquí abajo esta frase importantísima que siempre toda tabla nutricional debe tener, que estos porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. ¿Pero qué representan estos porcentajes? Pues básicamente nos dicen cuánto de cada nutriente aporta el producto si su dieta está basada en 2000 calorías diarias, ¿ya? Y aquí es que yo les he remarcado cuál es el inconveniente de esto, la variabilidad en el requerimiento calórico diario entre las personas, mientras que probablemente nosotras como mujeres requerimos adultas ya 2000 calorías, 2100, los hombres probablemente por su propia composición corporal requieren 2500, 2600, entonces esa variabilidad es un inconveniente al momento pues de fijarnos en estos porcentajes. ¿Cómo obtenemos estos porcentajes, chicos? Básicamente es muy sencillo. Nosotros en la normativa, ¿verdad? Si regresamos a la diapositiva de aquí, aquí nos dan los valores. Entonces, en el caso, vamos a ejemplificar el caso de la grasa. Nos dice que es 65 gramos, ¿verdad? Entonces, para obtener este 17, simplemente lo que hacemos es que el 11%, ¿verdad? El 65%, los 65 gramos de grasa que nosotros requerimos diariamente dentro de esta dieta de 2000 calorías o de esta alimentación de 2000 calorías, es nuestro 100%, ¿ya? Y esta cantidad de 11 gramos, ¿qué porcentaje va a requerir? Va a representar. Entonces, si hacemos una simple regla de 3, nos da el valor de 17%, es decir, que estos 11 gramos nos van a aportar el 17% de grasa total que requiere nuestro cuerpo en una dieta de 2000 calorías, ¿ya? Y así para cada nutriente, dependiendo obviamente del valor diario recomendado, que está especificado en este cuadrito que está en la normativa, en la misma que les digo, en la 1334, en la parte 2, porque son 4 partes que tiene esa normativa. Y para los demás nutrientes, en caso de que yo quisiera declarar, hay un cuadro anexo en el cual me da el valor diario referencial o recomendado para cada nutriente, ¿ya? Entonces es muy sencillo obtener este valor diario, este porcentaje. Yo en este caso divido, ¿verdad? Y multiplico por 100 para obtenerlo. Aquí ya les he ido ejemplificando un poquito más, porque ya les digo, no es nada del otro mundo entender el etiquetado, es simplemente ir relacionándolo con todos los conocimientos que ya tenemos. En este caso es una bebida de naranja, ¿verdad? El tamaño de la porción es 1, la porción son 200 ml, entonces toda esta información que nosotros vemos aquí va a estar referenciada en base a los 200 ml. Un detalle importante es saber cómo yo sé, una vez que tengo los análisis bromatológicos, yo ya hice en el laboratorio
evalúe la cantidad de grasa, evalúe la cantidad de sodio por los distintos protocolos que use. Entonces a mí nunca me sale un valor entero, siempre me sale grasa total, qué sé yo, 5,1, sodio 49,8. Entonces, ¿por qué siempre está expresado en números enteros? Porque la normativa me exige que lo haga así. Y para ello, en este caso, por ejemplo, que hay el sodio, que nos dice 25 miligramos, nos dice que cuando son cantidades menores a 5 miligramos de sodio, se puede expresar como cero. Es decir, si en mi bebida o producto que yo estoy analizando obtengo un valor de 2 miligramos de sodio, yo sé que de acuerdo a la normativa lo puedo expresar como cero. Si mi valor está entre 5 y 140 miligramos, yo debo expresarlo en incrementos de 5. Es decir, en este caso, si el sodio le dio a la compañía 23 miligramos, yo puedo expresarlo como 25, porque siempre tiene que estar más cercano al número inmediato superior. Si me da 21, en cambio, yo lo tengo que expresar como 20. ¿Ya? Eso es cuando me da entre 5 y 140 miligramos. Y cuando es ya mayor a 140, pues tengo que presentarlo en incrementos de 10 miligramos. Si a mí, por ejemplo, mi producto me da que tiene 158 miligramos de sodio, tengo que ponerle 160. Si me da 152, puedo tomar la decisión de poner 150 o 160, pero para esa decisión es clave también entender cómo a mí me va a evaluar la entidad autorizada, porque para ello también existen unos rangos. Ciertos nutrientes, cuando la entidad encargada de supervisar que yo esté cumpliendo con estos números, con estos nutrientes, con esta declaración, a mí me exige que para ciertos nutrientes debo cumplir con al menos el 80% de lo declarado, y para otros nutrientes me exige también que debo cumplir con un porcentaje determinado. Eso es importante conocerlo al momento de hacer la declaración y de poder realizar estos ajustes en cuanto a lo que me dice la normativa. ¿Ya? Para los carbohidratos totales, en cambio, cuando son menores a 0,5 gramos, puedo expresar siempre como 0. Cuando ya es menor a 1 gramo, lo tengo que expresar como menor a 1, así como está aquí la proteína, ¿ya? Y cuando es mayor a 1 gramo, pues al número de gramos más cercano a la unidad. Si a mí me sale que tiene carbohidratos 13,6, pues le tengo que poner 14 gramos. En los azúcares, que no es un nutriente de declaración obligatoria, eso sí quiero que lo tengan claro, por eso nosotros no encontramos azúcares como tales en las etiquetas, algunos productos lo tienen, otros no. Es de igual manera que en los carbohidratos, menor a 0,5 lo expresamos como 0, menor a 1 lo expresamos como menor a 1 y mayor a 1 gramo a la unidad más cercana. En la proteína es igualito que en los carbohidratos. En este caso, la proteína que contiene este producto está entre 0,5 y 1, por eso es posible poner menor a 1. La declaración de vitaminas y minerales únicamente se hace con el porcentaje de valor diario recomendado. ¿Ya? Vamos a continuar con otro ejemplo. En este caso es un cereal de quinoa, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, ocurre exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí tenemos el tamaño de la porción, son 30 gramos, pero me dice que mis porciones por envase son 9. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me quiero comer el cartón entero, tengo que multiplicar cada uno de estos valorcitos por 9. ¿Ya? Si solo voy a comerme el 30 gramos, que es una porción, debo considerar estos valores. ¿Ya? Igualito. Están las calorías expresadas en kilojoules, en kilocalorías, están únicamente las calorías de grasa, que eso a estas alturas supongo yo que todos ya saben, para poder obtener estas calorías lo que se hace es la suma, ¿verdad? De los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Las grasas obviamente son multiplicadas por la cantidad de calorías que generan, que son 9, los carbohidratos 4 y las proteínas 4, ¿ya? En este caso, la grasa total sí tiene una distinción al momento de declararse.
Cuando es menor a 0,5, se debe expresar como 0, al igual que la proteína y que los carbohidratos, pero cuando es menor a 3, se debe expresar en incrementos de 0,5. Es por ello, ¿verdad?, que en este caso ellos lo dejan como 2,5 porque probablemente su valor fue 2,3 o 2,1. Entonces, al ser un número menor a 3, lo expresan en incrementos de 0,5 gramos, ¿ya? Y mayor a 3, si mi cantidad de grasa total me da un valor mayor a 3, debo colocar en el número de gramos más cercanos a la unidad. Lo mismo para los saturados, para los trans, para los poli y para los monoinsaturados. Exactamente la misma regla de acuerdo a la normativa. Para el colesterol, si mi producto tiene menos de 2 miligramos de colesterol, lo expreso como 0. Si está entre 2 y 5, lo expreso como menor de 5. Y si está mayor a 5 miligramos, lo expreso como el número más cercano a la unidad. ¿Ya? Aquí obviamente están declarados todos los valores obtenidos, todos los porcentajes de valor diario recomendado, de acuerdo a lo que obtuve del análisis bromatológico y la referencia que tengo en mi normativa de cuánto me aporta estos vitaminas de valor diario recomendado. ¿Ya? Luego tenemos otro ejemplo, ya para culminar con esta parte, que es una harina de chocho. Les puse este ejemplo porque quería que se den cuenta que generalmente nosotros en el mercado no vamos a encontrar una regularidad mandatoria como nos exige la norma. Hasta ahora, los 2 ejemplos que hemos visto cumplen con los patrones que yo les he indicado. Sin embargo, este producto de aquí, ustedes ven, y tiene hecho un shampoo su declaración. Tiene proteína arriba, calcio, hierro, ácidos grasos. Esto de aquí no es la manera correcta de expresar una tabla nutricional, ¿ya? Porque no sigue el formato de la normativa, está incumpliendo el formato establecido por la normativa ecuatoriana, norma técnica ecuatoriana de rotulado de productos alimenticios, ¿ya? Entonces es para que vean que ustedes se van a encontrar de todo. ¿Por qué? Porque la notificación sanitaria, la obtención de este número, ahora se hace una vez que nosotros obtenemos este número de notificación sanitaria, la revisión se hace post registro, ¿ya? Entonces probablemente esta persona ingresó la documentación adecuada, pero ya tuvo impresas ciertas etiquetas de una manera incorrecta. Entonces, cuando le llegue el turno aleatoriamente de supervisar esta etiqueta, pues se van a dar cuenta que hay un error en el formato de acuerdo a lo que mandatoriamente nos indica la normativa. Luego también les he querido hablar un poco del semáforo o del sistema gráfico, que de acuerdo al reglamento 022, quien es el que lo da como mandatorio, es importante y es algo que hoy en día nosotros ya estamos súper acostumbrados a ver. Básicamente, ¿qué nos demuestra la cantidad de azúcares, de grasa y de sal expresada en cantidad de sodio que contienen 100 gramos o 100 ml de producto? Esta es la gran confusión que ocurre, porque por un lado, yo les digo, la industria tiene la potestad de elegir una porción sugerida, y por otro lado, el semáforo siempre y exclusivamente va a estar basado en 100 gramos de producto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Para el ejemplo de las papas que vimos, ¿verdad? El semáforo está, les voy a regresar para que quede más clara la idea. Aquí nosotros vemos que el semáforo está alto en grasa, alto en sal y bajo en azúcar. Esto es para 100 gramos de producto. Es decir, si yo me consumo 3 paquetes de estas papas, estoy cumpliendo con lo que dice el semáforo, porque está basado en 100. ¿Ya? Vamos a volver acá. El alto contenido debe estar en un color rojo, el medio contenido debe estar en un color amarillo y el bajo en un color en verde. ¿Quiénes no deben o no tienen obligatoriedad de llevar semáforo? Los productos que en su composición no se les haya adicionado
grasa, azúcar o sal. ¿Ya? Es decir, un ejemplo aquí clave para esto es la mantequilla. ¿Ya? La mantequilla que nosotros encontramos en los supermercados, la mantequilla sin sal no lleva semáforo, la mantequilla con sal sí lleva semáforo, porque la grasa de la mantequilla está intrínseca. Yo no he añadido grasa, entonces al estar intrínsecamente como composición del producto, no tiene obligatoriedad de llevar semáforo, pero al momento que yo le estoy agregando sal, como me dice mi reglamento, si yo le adiciono uno de estos 3 ingredientes, ya debo colocar el semáforo, ¿ya? Aquí he puesto el cacao en polvo se evalúa en la forma final de consumo, es decir, una vez que ha sido preparado. Y esto es importante porque en todos los productos de reconstitución, el semáforo está basado en el producto reconstituido, cacao, gelatinas y todo lo que tenga que reconstituirse. ¿En qué valores está expresado estos componentes y las concentraciones? Pues básicamente, como les expliqué, las concentraciones bajas van a estar en grasas cuando es menor o igual a 3 gramos por cada 100 gramos en productos sólidos y por cada 100 ml 1,5 gramos en productos líquidos. Una concentración media va a estar entre 3 y 20 gramos en 100 gramos y entre 1,5 y 10 gramos en 100 mililitros. Y la alta, pues cuando tiene más de 20 gramos de grasa total por cada 100 gramos o más de 10 gramos en cada 100 ml de producto, ¿ya? En los azúcares es lo mismo, menor o igual a 5 gramos en cada 100 gramos y menor o igual a 2,5 en cada 100 ml para la concentración baja. Entonces, un producto que nosotros veamos, si es una bebida, vemos que tiene bajo en azúcar, quiere decir que tiene menor o igual a 2,5 gramos. Y si vemos en un, por ejemplo, en un producto, un tipo pan o budín, vemos que tiene bajo en azúcar, nos podemos ya dar una idea de que tiene menor o igual cantidad a 5 gramos por cada 100 gramos de producto. Y aquí está para la concentración media en productos sólidos de 5 y menor a 15 y en líquidos de 2,5 y 7,5 y alta mayor a 15 gramos en 100 gramos y mayor a 7,5 gramos en 100 ml. Y para el sodio es exactamente igual, únicamente entre sólidos y líquidos, menor o igual a 120 miligramos es una concentración baja, entre 120 y 600 es una concentración alta, y media y mayor a 600 es una concentración alta. Entonces, si vemos productos que generalmente se ubican en los productos que son enlatados, vemos concentraciones de sodio muy altas por su propia estructura y composición del producto, vamos a encontrar valores muy altos de sodio. ¿Qué es lo malo, entre comillas, del semáforo? Que siempre me gusta remarcarlo, ¿ya? Bueno, lo primero que no diferencia los azúcares propios de los alimentos de los azúcares añadidos, es decir, si yo comparo una bebida de avena con una bebida saborizada, probablemente la calidad nutricional es muy distinta, pero no hace diferenciación en el semáforo. No diferencia tampoco grasas buenas de grasas malas, probablemente de igual manera tenga una mantequilla de maní que tenga obligatoriedad de llevar semáforo en el caso que yo le haya agregado sal, porque si no le agrego sal no tendría por qué colocarle este semáforo, no me hace una distinción. La sal está expresada como sodio, yo tengo que hacer esta conversión para saber qué cantidad de gramos de sal estoy realmente consumiendo a partir del sodio y que está basada en 100 gramos de producto. Y finalmente, tengo para ustedes que una parte de la normativa también hace alusión a qué se puede declarar como propiedad saludable, como declaración de reducción de enfermedad y como declaración nutricional. En este caso, de propiedades saludables son las declaraciones que afirman o sugieren una relación entre la salud y un producto. Es decir, que al consumir ese producto automáticamente me está beneficiando a mi salud, ¿ya?
La declaración de reducción de enfermedad son todas aquellas declaraciones que afirman o sugieren que un producto o alguno de sus constituyentes reducen significativamente un factor de riesgo de aparición de una enfermedad humana. Ojo, para poder declarar o hacer uso de estos claims, generalmente tienen que estar sustentados con ensayos clínicos que demuestren que la propiedad específica de un ingrediente está causando estas mejoras en la salud. Y las declaraciones nutricionales, que generalmente son las que más vemos en los productos, son estos mensajes expresados a través de dibujos, gráficos o cualquier tipo de representación no obligatoria que afirma o sugiere que el producto posee una propiedad nutricional beneficiosa. Esto sí encontramos muchísimo y, por ejemplo, el más común es bajo contenido en grasa. Entonces, para nosotros poder poner esta declaración nutricional, siempre tenemos que tener un eje comparativo. Entonces, una empresa que, por ejemplo, tiene un yogur natural y un yogur saborizado, lo puede poner a su yogur natural bajo en grasa, pero siempre comparándolo con su yogur saborizado. Siempre tiene que tener un producto de referencia para poder colocar este tipo de declaración. Y bueno, aquí finalmente para recordar, les he puesto ciertos literales que para mí son súper importantes y que de hecho lo declara el reglamento 22, que es del sistema gráfico del rotulado de alimentos. No se debe afirmar que el consumo de un alimento procesado cubre requerimientos nutricionales para una persona. No se debe utilizar logos, certificaciones o sellos de asociaciones, sociedades, fundaciones, federaciones o de grupos colegiados que hagan referencia a beneficios a la salud por el consumo de un producto procesado. No se debe declarar propiedades nutricionales incumpliendo los valores de referencia establecidos en estos reglamentos ni en las normas técnicas de rotulado de alimentos procesados. Tampoco se debe declarar propiedades saludables que no se puedan comprobar en un estudio, en un ensayo clínico. Y finalmente no se puede atribuir propiedades preventivas o acciones terapéuticas para aliviar, tratar o curar una enfermedad. Esto es todo lo que les he presentado, lo que he tenido preparado para presentarles el día de hoy. No sé si ya podríamos pasar a la ronda de preguntas. Sí, chicos, si tienen alguna pregunta, la podrían hacer. Bueno, yo sí tengo una pregunta, Master. He visto que hay productos que tienen el porcentaje de proteína, el valor diario, el porcentaje del valor diario y otros que no. ¿A qué se debe eso? O sea, usted dice que hay nutrientes que tienen, para tal como le expliqué en una de las diapositivas, hay nutrientes que se les exige este porcentaje de valor diario recomendado. Permítame volver a exponerle para que usted, a presentarle más que nada. Deme un segundito. Ya. Mire, en esta diapositiva, ¿verdad? Que yo coloqué los valores diarios recomendados, si usted ve, aquí están todos los nutrientes de declaración obligatoria y está la grasa total y los ácidos grasos saturados. Es decir, para las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, ya no existe un valor de referencia porque está solo la grasa total. Por eso probablemente usted en algunos nutrientes derivados de un ingrediente, de un nutriente mayor, como es el caso de la grasa total, no encuentre un porcentaje de valor diario recomendado, ¿ya? Pero en este sentido, los que son de declaración obligatoria, como le exige la normativa, todos deben tener, porque todos tienen un valor diario recomendado. Es decir, si en una etiqueta usted encuentra que la proteína no le están poniendo el porcentaje de valor diario recomendado, están incumpliendo con la normativa. Sí, muchas gracias. Justamente esa era mi duda por la proteína, porque veía que productos no tenían. No, eso debe tener siempre. ¿Alguna otra pregunta? Creo que les ha quedado clarísimo todo.
chicos, si tienen alguna duda la pueden escribir por el chat, si no, no tienen cómo preguntar por el micrófono. Ya, listo. Tenemos una pregunta de Aitana. Dice, ¿estos valores pueden ser modificados antes de salir a la venta para beneficio de la empresa? Supongo yo que se refiere a los valores diarios recomendados o a eso que nos explique un poquito mejor. Ningún valor, ¿verdad?, puede ser modificado, porque como les expliqué, cuando se hace una revisión del producto, cómo la entidad encargada, que en este caso es ARSA, ¿cómo hace esta supervisión post-registro? Van a los supermercados, y no sé si alguno de ustedes en algún momento ha tenido la oportunidad de ver a personas con el chaleco de ARSA que van cogiendo aleatoriamente productos, los compran obviamente y se los llevan. Ya se los llevan porque van a hacer un análisis post-registro. ¿Qué quiere decir esto? Van a los laboratorios, hacen los análisis bromatológicos correspondientes. Entonces, si mi producto declara que tiene 5 gramos de grasa, 3 gramos de proteína, 12 gramos de carbohidratos, 120 miligramos de sodio, tiene que darme esos resultados en mi laboratorio. Entonces, específicamente, y les voy aquí déjenme ver si puedo dejar de compartir esto y ver si tengo a la mano la normativa para explicarles un ratito esto que sí es importante que lo sepan, porque exige también un porcentaje mínimo de cumplimiento de lo declarado. Y es importante esto porque me da esta variabilidad, porque sabemos que muchas veces cuando se hacen análisis bromatológicos no tenemos valores exactos, ¿verdad? Entonces, hay un porcentaje de cumplimiento para esta variabilidad. Yo en este momento les voy a compartir para que ustedes puedan estar más claros que este tema, que esta parte principalmente es importante. Les voy aquí a enseñar. Déjenme ver si puedo. Si me deja. No sé si se vea Isis la pantalla, lo que les estoy compartiendo. ¿Me Sí, confirma? sí, sí. Ya, entonces ustedes ven aquí, esta es la normativa técnica. Les voy a enseñar acá qué normativa es. Es la normativa técnica ecuatoriana 13342, la parte 2, que corresponde al rotulado de productos alimenticios para consumo humano. Entonces, cuando nosotros nos vamos a esta parte de tolerancias y cumplimientos, es lo que yo les hacía mención. El literal 551 nos dice que los valores que figuren en la declaración de nutrientes deben ser valores medios ponderados derivados de los datos obtenidos de análisis bromatológicos de productos que son representativos del producto que ha de ser etiquetado. Es decir, yo no voy a hacer un análisis de, por ejemplo, yo voy a sacar una bebida azucarada y la fórmula ya la tengo, está perfecta, pero luego para correr ya la producción, yo le hice una modificación de 1 gramito de azúcar. Pero el lote que yo mando a hacer análisis es en el lote que no hice la modificación de azúcar. Obviamente no puedo hacer eso porque va a haber una variabilidad. Tengo que mandar a hacer los análisis bromatológicos del lote que sale a la venta, ¿ya? Entonces, aquí nos dice los siguientes tipos de nutrientes y las tolerancias permitidas para cada uno son, y nos especifica que para los nutrientes adicionados intencionalmente a los alimentos y aplica para los, por ejemplo, vitaminas, minerales, proteína, fibra o potasio, es decir, que yo he querido intencionalmente adicionar para colocar estas declaraciones de propiedad nutricional como con vitaminas, con minerales, con más proteína, con fibra, con potasio. Ya, cuando quiero hacer estas declaraciones, este contenido que yo añado intencional debe cumplir con el 100% de lo declarado en etiqueta. Si yo digo que he puesto 2 gramos de fibra, cuando ARSA me haga el análisis post-registro, tiene que tener mi producto los 2 gramos de fibra. ¿Ya? En el literal B me dice,
si los nutrientes presentes naturalmente, intrínsecos, es decir, yo produzco mi mantequilla y obviamente tengo que declarar qué cantidad de grasa tiene, es intrínseca, yo no le he añadido más grasa. En este caso, por ejemplo, están vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos totales, fibra, otros carbohidratos, grasas poliinsaturadas, grasas monoinsaturadas o potasio, debe cumplir con mínimo el 80% declarado. Es decir, si yo estoy diciendo que tiene 100 gramos de carbohidratos totales, debo cumplir con el análisis que me hace ARSA, debe darme 80 gramos bajito para que sea aceptado, para que esté cumpliendo con la norma. ¿Ya? Y para el caso de los nutrientes como energía, azúcar, grasa total, grasa saturada, colesterol, sodio, que son los de la gran mayoría de declaración obligatoria, el producto no debe exceder en 20% de lo declarado. Entonces, esta partecita de tolerancias y cumplimientos es la que me permite a mí poder ser totalmente honesto como empresa en las cantidades que yo voy a declarar, porque hay una revisión. De ahí veo que hay otra pregunta. ¿Cómo es posible que salga a la venta si cumple con las normas? Bueno, aquí nos podríamos quedar hablando todito el día de este tema de incumplimientos, chicos, porque, a ver, hay ciertos principios que uno como profesional debe cumplir. El primer principio es la ética profesional, que es donde yo voy a atacar mucho aquí. Todo profesional se deriva y debe tener bien fundamentada y bien enraizada la ética profesional, que es lo único que a nosotros nos va a permitir sacar o cumplir con todas las exigencias. Hay muchísimos productos que salen a la venta incumpliendo las normas por diferentes motivos. Uno de ellos, y se los voy a explicar muy brevemente, hace muchos años había un sistema de obtención de este registro sanitario. Era un proceso muy engorroso, un proceso sumamente largo, cansado. Tú tenías que llevar documentaciones impresas, diferenciadas por colores de carpeta. Sacar una notificación sanitaria te podía llevar hasta un año, ¿ya? Y eso para el país genera improducción, ¿ya? Es decir, hay poco emprendimiento, no hay un buen desarrollo económico, tienes como a la gente estancada, ¿ya? A raíz de eso empezaron a hacer mejoras en los procesos para tratar de agilitar estos procesos y obviamente en este camino, por tratar de agilitar, se pasó al otro lado de la moneda, como digo yo, pasó de ser tan fácil a ser un proceso sumamente sencillo. Y en este proceso sumamente sencillo, lo que te exigen es que al momento que tú subes la información, tú debes subir únicamente documentación validada por un representante técnico, que en este caso podemos ser nosotros como ingenieros en alimentos o un sinnúmero de carreras que están pues acreditadas bajo ARSA. Ingenieros químicos, industriales, me parece también. Entonces, nosotros firmamos esos documentos en los cuales tenemos que presentar un lote, tenemos que presentar un proceso, un flujo de proceso del producto, presentamos la etiqueta que va a tener el producto y presentamos en esa etiqueta una tabla nutricional que generalmente, de acuerdo al perfil de riesgo que vaya a tener el producto que va a salir al mercado, no nos exigen de un laboratorio, sino que podemos hacerla teóricamente, ¿ya? Entonces, ustedes saben que al calcular una tabla nutricional de manera teórica, probablemente al hacer el análisis bromatológico hay una variabilidad, ¿ya? Entonces, presentamos esos documentos, la persona, el técnico encargado de recibir los documentos, los chequea y dice, bueno, todo esto tiene sentido, vamos a probarle porque es un microempresario, estoy hablando para microempresarios. Para las grandes industrias, para las industrias grandes, para las multinacionales, sí que esto se vuelve mucho más exigente porque ya te empiezan a exigir muchas más cosas. Y los microempresarios entregamos esta documentación, nos aprueban la notificación sanitaria en 15 días, si cumplimos con el orden de entrega,
y nos dan el registro. Y luego eso pasa a una base de datos y nos dice, este producto fue aprobado, necesita control pro registro, para saber que efectivamente lo que ese señor sacó al mercado está cumpliendo con el reglamento, ¿ya? No estoy diciendo que en la revisión no hacen una comparación con la normativa, sí la hacen, pero seleccionan, por ejemplo, un aspecto particular. En este caso, digamos, yo voy a seleccionar, veo que los ingredientes estén tal como me dice la normativa, que si es aceite vegetal me especifique si es de girasol, si es de colza, de qué origen vegetal es. Entonces me cogieron ese aspecto. En otro producto probablemente me agarren el aspecto de la etiqueta nutricional, pero ese aspecto de la etiqueta nutricional casi no lo ven porque demanda a que el microempresario tenga que gastar un valor adicional que no es nada económico en enviar a hacer exámenes o análisis bromatológicos. Entonces, por eso lo prefieren hacer post-registro, ¿ya? Entonces, no es que incumplen las normativas, ¿ya? Pero, en principio, la ética debe hacer que tu producto cumpla con todo lo que dices, pero en el ejemplo puntual que vimos nosotros de esta harina de quinoa, creo que era, eso está un relajo. Entonces, esas son las cosas que ni yo entiendo. No sé cómo eso pasó, porque simplemente al ver el formato ya tenía que haber generado una observación. También tenemos que pensar que probablemente hubo una observación, la persona encargada la resolvió, colocó adecuadamente en los papeles que ingresó la tabla nutricional, pero como ya imprimió sus etiquetas, lanzó esas etiquetas ahí para no tener pérdida económica. Otra pregunta me dice, ¿cuáles son las sanciones al no cumplir adecuadamente los requisitos que indique la norma? Hay varias sanciones dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Una de ellas puede ser económica y otra de ellas puede ser la más grave, suspensión del registro, ¿ya? Y usted no puede volver a sacar como representante legal ni técnico, no puede representar un producto. No recuerdo la cantidad de años, pero me parece que es indefinidamente. Esas serían las preguntas que hay hasta ahorita. Una preguntita. En cuanto, por decir, la harina de quinoa, que me parece que era, que decía la porción de 30 gramos, ¿me da esa porción una vez que ya esté cocinada o cuando está cruda? No, en la harina, esos valores que te está dando, ¿verdad? Son los valores que tiene la harina cruda. Siempre es cruda, ¿ya? Y tú sabes que lo que va a variar en ese aspecto son básicamente los micronutrientes. Los macros no cambian mucho. Los micros sí que te van a variar. En el semáforo es que se evalúa en la reconstitución. Por decir, cuando, no sé si se le ponga etiquetado por decir el arroz o ya cuando el espagueti, ese tipo de cosas que también se cocina. Todo tiene que tener etiquetado. Hay ciertas excepciones, lo que no tiene que tener es semáforo. Por ejemplo, el arroz, el azúcar, ellos no llevan un semáforo porque ni la harina mismo, porque son productos a los cuales no se les ha agregado sal, a menos que no se les haya agregado sal. Y en esta misma normativa que yo les estaba hablando, hay los alimentos que no requieren tabla nutricional o esta parte de la tabla de la declaración de tabla. Déjenme compartirles para que vean. Aquí mismo está, por ejemplo, los alimentos que cumplen con los requerimientos para esta excepción, porque aquí hay excepciones en el rotulado nutricional, es decir, cuando hablamos de excepciones en el rotulado nutricional, estamos hablando que no debe tener la tabla nutricional, ¿ya? Pero de ahí el nombre, todo lo que me indica la parte 1 de la normativa sí que debe llevar. Lo que no debe llevar es la tabla, la cantidad de grasa, de azúcares, de carbohidratos. Entonces, primero, todos los productos que contienen cantidades insignificantes de todos los nutrientes no deben llevar tabla nutricional. Por ejemplo, un caramelo puede ser, no lo sé, dependiendo, ¿no? Un caramelo que esté hecho, por ejemplo, estos Trident, ya que aparte son con edulcorantes, entonces tiene 0, 0, 0, 0, no aporta nada. Entonces ellos no deben llevar tabla nutricional.
También está una cantidad insignificante, es definida como aquella cantidad que permite la declaración de cero, como lo habíamos visto. Para todo lo que tenga menos de 0,5 va a ser expresado como cero, entonces no debe llevar la tabla nutricional. Y aquí está también el café en grano, café tostado, las hojas de té, hierbas aromáticas, bebidas alcohólicas, vinagre, y aquí te especifica qué productos son. Y eso, chicos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces me gustaría que si pueden prender la cámara, encenderla un ratito para tomar la foto final y ya dar como finalizada también la reunión. La gente siempre tiene miedo a prender las cámaras. No creo que nadie vaya a prender las cámaras. No sean tímidos. Bueno, hasta que todos prendan la cámara, muchísimas gracias, ingeniera, de verdad que nos ha ayudado muchísimo, a pesar de que algunos aquí estamos viendo justamente una materia donde nos enseñan algo referente al etiquetado, igual sí, parte de la experiencia que usted tiene para que también nos explique ciertos detalles importantes en esto, ¿no? No, de nada, para mí es un gusto y espero que les sirva mucho. Y cualquier inquietud estoy igual a las órdenes. Bueno, chicos, ahora sí, pongan su mejor sonrisa, posen. En 3, 2, 1. Listo. Bueno, la cuenta de la ingeniera, si usted está dispuesta, dígala. No recuerdo muy bien cómo era, para que la puedan seguir. Claro, es rotulado alimentos, ahí subo productos, me gusta siempre revisar, porque con esto de que nos mandan, pues no, la gente que está más relacionada al área de la nutrición, yo actualmente soy docente en SPOL, pero en FCB, en la carrera de nutrición, y siempre pues nos mandan a leer las etiquetas, entonces yo me puse a pensar, pobre gente, pobre ama de casa, ¿qué va a pasar? ¿Tiene el tiempo justo? ¿Va a pasar 1 hora leyendo etiquetas en el supermercado? No, pues entonces la cosa es ir tomando aleatoriamente productos del mercado para ver su composición y pues recomendar. Si tienen productos, envíenme fotos que yo los reviso ahí, los vamos chequeando. Me gusta siempre abrir foros, debates ahí, hacer vivos para ir comentando acerca de todo, porque acuérdense, la mayoría de ustedes que son ingenieros en alimentos o que van a ser futuros ingenieros en alimentos, el tema está en obtener o producir productos que tengan ventajas nutricionales, porque es lo que viene ahora, ¿verdad? El tema es, las enfermedades crónicas no transmisibles están hoy en día siendo una de las principales causas de mortalidad, la malnutrición, especialmente derivada por sobrepeso, por obesidad. Entonces tenemos que ser un factor de cambio en este ámbito, no seguir generando alimentos que no me aporten nada, ¿verdad? Sino que sumen un plus, que probablemente sea un poquito más difícil desarrollarlo, sí, pero ahí está el reto de ustedes. Y es que eso es algo que se escucha últimamente en todas partes. Por ejemplo, personas que tienen gastritis van al doctor y el doctor les dice, no, es que ya todo lo que tú ves en el Supermax ya nada es natural, todo tiene químicos. Entonces prefieren no comprar esas cosas y solo compran como que la manzana, el guineo, cosas que ellos hagan y no optan por nada que sea. Y ahorita que la compañera habla de la palabra químicos, a mí siempre me gusta que ustedes como futuros profesionales no se queden con esa duda de que químico, ¿a qué se refiere la palabra químico? ¿Por qué todo el mundo usa la palabra químico? Esa palabra está tan prostituida y mal prostituida, porque químico, todo es químico. El agua es un químico. ¿Ya? Todos los ingredientes, todos los compuestos que usamos, tanto si nosotros buscamos de qué está constituida una manzana, probablemente ustedes empiecen a ver un sinnúmero de nombres químicos rarísimos, de compuestos químicos. Entonces, siempre que escuchemos eso, hay que hablar con propiedad. Si lo que queremos decir es aditivos alimentarios, ok, está bien. La mayoría de los productos procesados tiene aditivos alimentarios, es verdad, porque los productos procesados están hechos con un fin,
para que permanezcan o tengan una vida útil extendida, porque obviamente eso es lo que demanda el desarrollo y la industrialización. Nosotros estamos para ayudar a hacer la vida más fácil de las personas. Si no, entonces, ¿cómo ahorita con la cantidad de población mundial que hay, cómo tomaríamos la leche? Pues si no hubiera leche pasteurizada. ¿Cómo llegaríamos a la demanda que solamente repartiendo en los carritos lecheros como hace miles de años se hacía? No, hay que irse innovando. Entonces, los productos procesados muchas veces son necesarios, pero depende la categoría, la clasificación y, y la frecuencia de consumo. Esa es su arma, la frecuencia de consumo. Yo no te estoy diciendo que un enlatado de frijoles te lo comas todos los días. Yo te estoy dando la facilidad de tener un enlatado de frijoles por si mañana se te daña la refrigeradora, por si mañana viene un terremoto o si hay una guerra, para que tengas cómo alimentarte y cómo subsistir. Entonces peleen también ustedes por su carrera y por el tema, y eso sí, yo siempre voy a recomendar, siempre hay que elaborar productos que sumen, ya que mejoren. El caso muy puntual, hay un caso puntual de una empresa que empezó a generar recientemente yogures. Ahorita todos los yogures que encontramos en el mercado son con saborizantes, todos. No hay un solo yogur que tenga fruta. ¿Por qué? Porque es un proceso difícil de estabilizar y a la empresa le cuesta. Hubo una que intentó, les voy a comentar aquí, la holandesa, intentó usar fruta. Ya. Obviamente no tienen un buen desarrollador de producto, lamentablemente, porque se les dañaba, la estabilidad del producto no llegaba, decía que te duraba 1 mes y medio, uno compraba ese producto y estaba dañado. Entonces, eso es falta de conocimiento, chicos. La empresa está dispuesta a invertir en eso, pero no tienen un profesional que logre estabilizar la fruta con el yogur. Es complicado, sí, pero se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ese tipo de variantes se puede hacer, tiene un costo, pero la gente está dispuesta a pagar por ese costo por consumir algo que te aporte un nutriente real. ¿Ya? Y aquí me quedo, si no me embalo después. Entonces, ya, eso es lo que les quería decir. Muchísimas gracias, de verdad que como ingenieros en alimentos y bueno, también tenemos gente que estudia nutrición aquí en el club, nos parece súper interesante tratar temas que vayan a la innovación y vayan como retándonos para nosotros seguir avanzando. Así es, chicos. Bueno, les agradezco mucho la invitación y ojalá nos podamos ver en alguna otra oportunidad. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias a todos, chicos.